la dinámica sería como siempre, como todos los años. Vamos a ir un poquito ahora en este mismo orden que hemos presentado, contar un poquito vuestra experiencia inicial en el campo, cuando empezasteis, un poquito lo que recomendáis a los nuevos naturalistas y después charlaremos entre todos, haremos un poquito un coloquio, si parece. ¿Sí? Vale. Vamos a Luis, cuando quieras. Empiezo yo entonces. Vamos a ir por el orden de presentación, así que... Muy bien, pues buenas tardes y bueno, muchas gracias a Damián por esa cosa que dijo, exagerada y movida por el afecto más que por la realidad, pero bueno, se lo agradezco muchísimo por aquel caso. Bueno, sois o vais a ser naturalistas, estáis metidos en este mundo y nosotros, bueno, ahora hablo por mí, los demás también dirán lo suyo. Yo soy una persona que tengo 75 años, nací en el año 1941, después de Cristo, eso sí, pero vamos, muy antiguo, el año 1941, y desde muy pequeño, sin tener ningún antecedente familiar, ni ningún asesoramiento familiar, ni ningún estímulo familiar, la naturaleza me atrajo de una manera muy poderosa. Supongo que es algo que está en uno, ¿no? Que está en uno. Entonces, mis abuelos vivían en el Cortado, ahí, bueno, pues a 5 kilómetros, y yo pues bajaba con mi abuelo a veces, salía a Galburgo, cuando era yo muy pequeñito, 4 o 5 años, y ya desde entonces pues, había visto cosas que me habían realmente hechizado, ¿no? El Martín Pescador con sus colores, bueno, una serie de aves, los tarantitos reales, etc. En fin, no sabía en algunos casos sus nombres, no sabía sus nombres, pero sí notaba una enorme atracción. Yo recuerdo que siempre, pues, muy pequeño, pues 7 años, 8 años, pues me iba solo al monte, tiraba a Monte Abril, iba solo, bueno, pues tratando de ver aves, si alguna ocasión veía un conejo salvaje y una ocasión que vi un toro, pues aquella era increíble. No podía ponerle nombre a la mayoría de las aves, probablemente, algunas sí, otras no, pero bueno, esa sensación, ese contacto, esa sensación de empezar a aproximarse a algo que era misterioso, pero al mismo tiempo subyugante, como era la naturaleza, a mí me excitaba. Después, bueno, la vida disfrutó por otras cosas y, bueno, luego finalmente acabé, pues, haciendo la carrera de Derecho, por circunstancias ajenas a la natación, naturalmente, pero bueno, era lo que había que hacer, etc. Y, por supuesto, pues, estoy agradecido al Derecho porque me ha permitido, pues, sacar adelante a mi familia y vivir de eso. Pero me jubilé y desde que me jubilé ya hace unos cuantos años el Derecho ha quedado totalmente arrinconado, porque no es lo mismo. Así, pero no es lo mismo, ni la naturaleza. La naturaleza, pues, ¿qué vamos a decir de la naturaleza? Yo creo que el estudio de la naturaleza, la aproximación a la naturaleza, para mí es la aproximación a la verdadera realidad, ¿no? Es una realidad que, si bien el hombre forma parte de la naturaleza, por supuesto, sin embargo nos precede al ser humano. El ser humano apareció hace muy poco tiempo en la naturaleza. Toda esa realidad que está constituida, pues, por la gea, las rocas, etc., la naturaleza inanimada, y la naturaleza animada, tanto como la fauna, nos precede millones de años, o en muchos casos, no las especies de ahora, pero otras especies. Y esa es la verdadera realidad, la realidad ajena a nosotros, exterior a nosotros, que nosotros no la hemos construido. Está ahí, es una realidad en sí misma, con independencia de lo que el hombre hace o ha querido hacer. Y creo que eso le da un atractivo, pues, extraordinario, de empezar a penetrar en ella, empezar a tener curiosidad por aprender, por saber, y yo creo que es realmente apasionante, ¿no? Yo tengo, como digo, 70 años, muchísimos años aquí en el campo, muchísimos años, por razones, circunstancias familiares, pues había realizado ir a la zona de Laxe, Ponteceso, bueno, de la Costa da Morte, desde hace 40 años, exactamente en el año 1976, aterrizamos allí y desde entonces, pues todos los fines de semana, salvo causas de fuerza mayor, periodos de vacaciones, cuando trabajaba, etcétera, etcétera, pues yo salgo siempre al campo. Como decía Damián, pues efectivamente, con independencia de las condiciones meteorológicas, yo trabajo sistemáticamente. Lo he concebido como un trabajo, no como una diversión. Me divierte, me entretiene. Cuando el tiempo está bueno, cuando sopla el invierno temporal de la Costa da Morte, no se divierte nadie. Nadie puede decir que lo está pasando bien, ¿no? Pero que rompe un paraguas, una cosa terrible. Pero bueno, vas buscando
base de trabajar pues los datos van surgiendo. Claro, hace falta trabajo, hace falta disciplina. Yo, en el caso concreto del estuario del río Anllóns, allí del desembocadura del río Anllóns, yo llevo, claro, una vez que hago la jornada, paso los datos a una libreta, después de noche, durante muchos años, y llevo numeradas las visitas, y en estos momentos llevo pues exactamente 4.426 visitas, que son otros tantos días. O sea, hay días que son 2 veces, por la mañana y por la tarde se cuenta como una sola vez. O sea, días de visita llevo 4.426, ahí estoy hablando. Claro, son muchos. O sea, dicho así parece una cifra, pero día a día son muchos. Y eso, obviamente, pues tiene que producir resultados. A la Laguna de Traba llevo bastante menos, 1.000 menos, pero bueno, son 3.400. A la Ría de Mariñas, pues muchos menos ya, pero bueno, son cientos. Entonces, claro, al final es muchísimo trabajo que está ahí, muchísimo trabajo. Muchos días, pues efectivamente, no consigues, la mayoría de ellos, nada llamativo, pero otras veces sí. Y aunque no se consiga nada llamativo, e incluso aunque no se consiga nada, el mero hecho de constatar la ausencia de determinadas especies que uno se puede encontrar ese día, ya es un dato, no están todavía o no han llegado, o tal, todo eso pues es, así es realmente interesante, ¿no? Claro, eso pues va creando pues unas ganas de conocer cada vez más, saber cada vez más, controlar las poblaciones, ver si la presencia de esas especies aumenta, disminuye, si han desaparecido, si aparecen especies nuevas, en fin, todo eso pues es interesante y aunque sea modestamente pues significa una aportación, conocimiento mitológico, conocimiento de la fauna. Por otra parte, hoy ya no es el trabajo de uno, que uno naturalmente no puede llegar a ese tipo de conocimiento, pero sí el avance tecnológico pues, que permite pues, realizar experimentos ya muy sofisticados y muy perfeccionados con respecto a las posibilidades y a las capacidades que tienen los seres vivos, en este caso las aves, por ejemplo, que nos dejan pues, realmente asombrados, ¿no? Y que nos lleven a producirnos pues, una sensación pues, de conocer, de querer conocer cada vez más. Con el tiempo iremos conociendo cosas que realmente son asombrosas, ¿no? Que yo que a veces tengo que dar pues, charlas, seguro, en posibilidades, en Ponteceso, colaboro con la Fundación de Eduardo Condal, algo así, trato de conocer yo, tratar de conocer yo y de divulgar ese conocimiento, de hacer ver a la gente que bueno, para guiarse hacia lo que es la naturaleza no hace falta ir al Serengeti ni al Amazonas, sino que naturalmente son espacios infinitamente más valiosos que los nuestros, pero para maravillarse ante lo que es la naturaleza basta con salir de aquí, en cualquier sitio, observar, mirar, y nos podemos maravillar con lo que vemos. Y entonces, claro, yo les cuento a veces cosas, si traen rollos que pueden cansar, pero así lo que pudiéramos considerar anécdotas referentes a las capacidades de algunos seres vivos que realmente son asombrosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues con respecto a las aves migratorias, este récord que se produjo en el año 2009 de una aguja colipinta, sin duda acompañada por otras, que hizo el vuelo sin escalas desde Alaska hasta Nueva Zelanda, 11.570 kilómetros sobre el Océano Pacífico sin escalas, en 8 días y 8 noches, más 12 horas más, sin comer, ni beber, ni dormir, a una velocidad promedio de prácticamente 57 kilómetros por hora. Llegar a Nueva Zelanda, los científicos que estaban controlando aquello por el satélite, cuando llegaba a la costa, al Cabo Norte de Nueva Zelanda, que es el extremo norte, suponían que se caían allí de agotamiento y no, sin embargo, siguieron volando hasta llegar justamente al estuario donde se les había colgado el chip en el mes de marzo de ese año. Yo leía que ese grupo de científicos neozelandeses, cuando comprobaron eso, espontáneamente se levantaron, se pusieron de pie y prorrumpieron en una ovación. Por la emoción que sintieron ante esa maravilla. Leía hace poco en British Birds también que este mismo año se ha comprobado también con respecto no a un vuelo migratorio de ese tipo, pero sí al desplazamiento del charrán ártico, el Sterna paradisea, que es el ave que realiza vuelos migratorios más largos, y aunque bueno, es ave marina y tiene la ventaja de que se puede posar en el mar y puede descansar, bueno, que desde que había salido, después de haberse reproducido en las Islas Británicas,
hasta que retornó al año siguiente, también controlado por satélite, había recorrido, había volado más de 96.000 kilómetros. O sea, llegó al hemisferio sur, a la zona antártica, allí no se detuvo, sino que, bueno, pues en vuelos de alimentación, pues contorneó el planeta y al final había volado más de 96.000 kilómetros, lo que supone hasta ahora un récord. Claro, es una distancia superior a la cuarta parte de la distancia de aquí a la Luna. Entonces, claro, es asombroso que un ser vivo pueda tener esas capacidades. Les cuento también, pues, por ejemplo, el caso de la migración de un ánsar, el ánsar índico, el Anser indicus, que como su nombre indica, bueno, vive en la India, inverna en la India, aunque sus zonas de reproducción son las zonas, los lagos esteparios del centro de Asia, China e incluso de Mongolia, las estepas de Mongolia. Bueno, esas aves realizan el vuelo también de retorno desde sus áreas de cría, lagos esteparios de China, Mongolia, a la India, en donde invernan, de un solo, sin parar, de un tirón, por así decirlo, de un solo vuelo. Las que viven más, las que se reproducen más al norte, en Mongolia, pues hacen un recorrido de aproximadamente 4.500 kilómetros, sin escalas, que más o menos es la distancia que puede haber desde Nueva York aquí a la Coruña, pero claro, se encuentran ya cerca del final de su viaje con la barrera tremenda del Himalaya, la cordillera del Himalaya. Claro que tienen que sobrevolar. Entonces hay un trabajo que se ha hecho, yo creo que hace 3 años, se ha hecho un seguimiento hace 3 años, con respecto a un grupo que venía de Mongolia, y bueno, se ha comprobado que tratan de buscar los pasos, es decir, no van a lo loco, sino que tratan de buscar los pasos, y se desplazaron o atravesaron el Himalaya entre alturas, en ese caso concreto, el grupo que era controlado entre los 4.500 y los 7.500 metros. 7.500 metros es una tremenda, colosal. Pero hay sido varios datos fehacientes, incluso figura en un libro muy conocido, que es una guía mundial de anáticas de Steve Matz, ilustrado por Hilary Bloom, que tiene ya de los años 90, en donde un grupo de Anser indicus fue controlado volando muy cerca del monte Everest a una altura que se precisó 9.575 metros, ¿no? Es decir, 9.375 metros. Claro, si pensamos que unas aves están volando a esa altura de 9.375 metros, es la altitud a la que vuelan los grandes reactores intercontinentales, transoceánicos, que a veces yo he volado en alguna ocasión y te van diciendo la temperatura que fue, 30 grados bajo cero, 30 y tantos grados bajo cero. Aparte de eso, prácticamente no existe oxígeno a esas alturas. Entonces pensar que esas aves, que además son pesadas, los gansos, como sabemos, tienen una gran masa muscular, son muy potentes, pero pesan. Entonces tienen que realizar un esfuerzo grande para volar, que van volando a esas alturas tremendas, donde prácticamente no hay oxígeno, que tienen ya, por así decirlo, a sus espaldas posiblemente 2.000 o 3.000 kilómetros de vuelo sin escala, y que van volando a temperaturas que a lo mejor son de 30 grados bajo cero similares. A mí la verdad es que me asombra, o sea, me hace eso, cuerpo a tierra, y me asombra, me maravilla. Es algo. Bueno, podríamos seguir así con muchos otros ejemplos, pero precisamente estos últimos días, bueno, estas últimas semanas, ¿no? Tuve el placer de reunirme con Cosme y Damián, bueno, para un trabajo que está preparando, en donde no hablamos ya de las aves, sino, bueno, pues de otros, de plantas y de invertebrados, etcétera, etcétera. Aquí en La Coruña, en la zona esta que decía antes de Paladera, el Portal Ricario, donde yo pasé mi niñez, ¿no? Bueno, y eso me hizo recordar un poquito pues, los invertebrados, a mí siempre me gustaron mucho las mariposas, etc. Intenté dedicarme a ellas, pero el problema de tener que clavarlas y matarlas a mí no soy capaz por esa razón. Pero bueno, siempre me gustaron mucho y me interesaron mucho. Y entonces, bueno, pues repasé una vez algunos de mis datos, notas que tengo, etcétera. Recordando es difícil, ¿no? Pero bueno, son realmente maravillosas. Y ya no solo las mariposas diurnas, que son una maravilla de colores, etcétera, sino el mundo de las mariposas nocturnas, ¿no? Que es absolutamente apasionante. Yo sé muy poco de las mariposas nocturnas, pero me interesan mucho
tengo algunos libros, guías, etc. y tal, claro, pues veía que figura además esta maravilla en el libro Guinness de los Récords, esta figura de Guinness de los Récords. Una mariposa nocturna que es muy abundante en toda Europa, y aquí lo tenemos aquí en Galicia, en castellano se llama el pequeño pavón de noches, el nombre científico es Eudia pavonia. Bueno, pues leía que, y así está en el libro Guinness de los Récords, que el macho de esta mariposa tiene en las antenas unos quimioreceptores, que son una especie de pequeños pelitos transversales perpendiculares a las antenas, que le permiten captar el mensaje oloroso de la hembra, es decir, la emisión por parte de la hembra de una feromona, una determinada feromona, le permite captar una partícula tan insignificante que es molécula, llega a ser molécula, no meramente partícula, sino molécula. A distancias que pueden llegar hasta 11 kilómetros, es capaz de captar una molécula de una hormona emitida por la hembra a distancias de hasta 11 kilómetros y como consecuencia de esa captación dirigirse hacia la hembra, encontrarla, formar pareja y copular. Claro, a mí eso, vuelvo a decir, si lo trae a cuerpo a tierra, debajo de la tierra. Es decir, estas cosas, bueno, me parecen apasionantes. Uno, ante esto, pues no solamente conoce estas cosas, sino que reflexiona sobre ellas, te das cuenta de lo maravillosa que es la naturaleza, de lo poco que sabemos, muchísimo que sabemos, empezamos a saber un poco, lo que ignoramos es infinitamente más que lo que sabemos, pero eso mantiene, pues eso, nuestra ilusión por conocer, nuestra ilusión por saber, nuestra ilusión por maravillarnos y por poder extasiarnos ante eso, ¿no? Y poder transmitir ese conocimiento y esa curiosidad. No quiero extenderme más, porque no estaríamos aquí toda la noche, ¿no? Pero bueno, quiero decir eso, que yo tengo ahora 75 años, tengo pues eso, muchísimos años trabajando, mantengo, yo creo que por lo menos la misma ilusión que cuando empecé, las mismas ganas de aprender, la más conciencia que entonces de lo poco que sé, y de lo infinito que no sé. Pero precisamente eso, pues, me atrae extraordinariamente y por eso creo que el contacto directo con la naturaleza y el aprendizaje de la naturaleza, el contacto directo con ella, te hace necesariamente humilde, porque te hace darte cuenta de que si bien el ser humano es maravilloso, porque tú eres el cerebro humano, es una maravilla, hay otras maravillas muy distintas, cualitativamente distintas, pero que responden al mismo proceso, al proceso evolutivo, de otra manera, que ha permitido que seres tan insignificantes, tan humildes y tan insignificantes aparentemente, como una mariposita nocturna, pues puedan tener capacidades tan maravillosas, tan extraordinarias como esta a la que acabo de hacer referencia. Entonces, yo sigo así y como digo a veces, voy a seguir, yo nunca dejaré esto, nunca, quizás por la vida, me enseña la tarjeta roja, en todo caso, sí, pero mientras no ocurra eso, yo voy a seguir siempre con esas ganas de aprender, con esa ilusión. Mañana, en principio, pues iré allá también a pasar el fin de semana y aunque anuncien lluvia, yo me voy con muchísimo. Probablemente no vaya a conseguir nada, pero algo siempre se consigue, y aunque no se consiga nada, por lo menos se respira el aire libre, recibe uno el choque de la lluvia en la cara y el choque del viento en la cara, huele uno la lluvia, huele uno el viento, huele uno la naturaleza, ve uno la naturaleza, la siente, la percibe por todos los sentidos. Y creo que eso es un privilegio. Enhorabuena por esa dedicación vuestra, creo que si os metéis en ella vais a disfrutar mucho con ella y en fin, os deseo lo mejor en todos los sentidos y que la naturaleza se beneficie también de vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Es curioso el orden de las presentaciones porque yo soy todo lo contrario de lo que ha dicho. Ni tan filosófico, no me gusta tampoco ser tan trabajador y por supuesto no soy tan ordenado ni metódico. Y creo que había que hablar en los comienzos. Sí, porque
se habla de tantísimas cosas que la verdad es que muy poco se puede añadir, la verdad. Entonces, pues iremos un poquito a lo práctico. Los comienzos, bueno. Claro, yo puedo hablar de mis comienzos, pero en un contexto, como le comentaba antes a Santi, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre ahora. Lo puedo explicar como anécdota de alguna cebolleta, pero afortunadamente los tiempos han cambiado de forma absoluta. Bueno, ¿cuáles fueron mis...? ¿Por qué empecé con la entomología, no? Pues no lo sé realmente. Puede que tuviera que ver pues unos cuadros de mariposas que había en mi casa, que alguien de mi familia hizo, pues eran unos cuadros de los que se ven ahora en las tiendas de viejo, con algodón, y que había unas mariposas como naturalizadas, con unas ramitas, y eso pues de pequeñito siempre me llamó la atención. Y aunque parezca una tontería, pues cuando éramos niños había unas colecciones de cromos muy populares que se llamaban Vida y Color, los sacaban todos los años, y eran de cosas de... Manuel seguro que lo conoce. Eran de cosas de naturaleza, y bueno, todas esas ilustraciones de algo que no se veía, porque yo era un niño urbanita, yo nací en Coruña, toda mi vida pasé en Coruña, pero no tenía ninguna oportunidad de verlo. O sea, lo que podías ver en aquella época era muy limitado. Y máxime teniendo en cuenta que yo nací y me desarrollé en la época del DDT, y aunque parezca una tontería, en aquella época las poblaciones de insectos cayeron radicalmente. En mi época no había piojos, y las chinches de las camas eran un recuerdo de mis padres que sinceramente no te lo creías, ¿no? Entonces ahora, cuando mi hija viene con una carta de revisen su cabeza que en el cole hay piojos, o lees las noticias de que en hoteles de lujo de Nueva York tienen un problema que son las chinches de las camas, a la gente de mi generación como que le cuesta creer. Pero lo que fue definitivo, yo creo, en mi caso, fue que yo tuve la enorme fortuna de pasar los veranos, o por lo menos un mes de cada verano, en Monforte. Y Monforte es, el Valle de Lemos en general, es a Galicia, pues lo que Borneo a la península ibérica. O sea, no es que buscaras la naturaleza entraba en tu casa. Manuel sabe de qué hablo, porque estuvo conmigo en la casa de Monforte. El calor, ¡mira el calor! Hay calor, y el calor hablado por Manuel. Entonces, en mi casa de Monforte, pues teníamos golondrinas que anidaban debajo del balcón. Por la noche me despertaba un autillo que se posaba en el balcón. Las arañas eran de todos los colores y tamaños, y para encontrar multitud de insectos bastaba con salir a la calle y dar un paseíto por el campo ahí cerquita. Y poquito a poco, yo creo que fue así como me fue entrando la afición por la entomología. Pero claro, aquellos tiempos y ahora son muy distintos. Entonces, ahora hay una cosa maravillosa que se llama Internet. No os dais cuenta de los que prácticamente habéis nacido con él, no os dais cuenta de lo que tenéis. Mi primer libro de insectos lo compré, yo creo que 2 años después de que empezara, no a coleccionar, porque yo no empecé a coleccionar insectos, sino a interesarme por los insectos. Y lo compré gracias a que encontré un billete de 500 pesetas en la calle. 500 pesetas ahora son 3 euros. Pero en aquellos tiempos era una pequeña fortuna. Yo ni ahorrando podía conseguir comprar ese libro que veía en la librería Arenas, ¿no? Fue mi primer libro de insectos. Entonces, pues, eso fue cuando tenía 14 años, porque yo empecé a los 13. Yo empecé a los 13 años. Y muchos de vosotros a lo mejor creo que no sabéis ni quién era Franco, pero cuando se murió Franco,
yo tenía 13 años y me puse muy contento, no por lo que os imagináis. Me puse muy contento porque nos dieron 8 días de vacaciones. Y esos 8 días de vacaciones para mí significaron que tenía 8 días por delante para salir a jugar a la calle, al fútbol. Que no pude jugar ni uno porque llovía todos los días. Pero en cambio me dediqué a rebuscar en casa diccionarios y tal, y coger ilustraciones de bichos. Y eso fue como calando. Y yo empecé mi afición en la entomología dibujando bichos. Dibujaba fatal, conservo los dibujos y se dan pena. Digamos que empecé por ahí. Y luego, si queréis, me extiendo más, porque es que si no, no acabamos nunca. Pero, como se dice, unas cosas llevan a otras, ¿no? Empiezas por una cosa, vas con otra, encuentras un libro, encuentras a una persona. Eso es la clave. La clave cuando empezábamos nosotros era encontrar a una persona que te fuera introduciendo cada vez en un estadio un poco mayor. Era como una iniciación al estilo de la masonería o religiosa, algo iniciático, era algo iniciático. Encontramos una persona que contaba una cosa, porque lo que encontráis ahora es como un clic, haciendo una búsqueda, una cosa maravillosa que se llama Google, que ni siquiera había cuando empezó Internet, era la alta vista. Google y encontráis todo, encontráis el mundo. O sea, las dificultades son para seleccionar la información, no para encontrarla. Para saber lo que es cierto y lo que no, lo que se están engañando y lo que no os engaña. Pero hay que encontrar la información y era una vía iniciática. Entonces, en ese momento pasó una casualidad extraordinaria. Fue al instituto, al Agra, y allí me encontré con 2 personajes y que se dedicaban a la naturaleza. Y digo, algo extraordinario, alguien más como yo, no estoy solo en el mundo. Y que era Manuel Freire y Manolo Carrera, aquí presentes. Y que esas 2 personas fueron las que cambiaron radicalmente mi forma de ver el mundo con relación a la naturaleza. No estaba solo. Y ellos se dedicaban a pájaros y también a de todo. Y miraban el mundo con curiosidad. Y entonces fueron los que me introdujeron en el grupo Hábitat, donde estuve mucho tiempo. Y eso fue lo que verdaderamente dio impulso a mi afición, aunque estaba rodeado de chiflados que se dedicaban a ver pájaros y me intentaban convencer que hay varias especies de mosquiteros, cosa totalmente absurda. Gracias a eso pues me dieron una base a través de la cual pues me dieron unas herramientas para poder relacionarme con otras personas y seguir avanzando en lo mío. Con el tiempo, pues como dijo Ramón, pues tienes que buscarte la vida. Yo me la busqué con la medicina. Pero bueno, al final me las ingenié para hacer lo mismo que hago con los bichos, porque yo en medicina, con los bichos médicos, yo no soy filósofo, no voy al campo y me extasio. No, voy al campo y disfruto, pero son cosas distintas. Son cosas distintas. La dimensión suya, que respeto profundamente, pero es que yo no soy capaz de llegar a eso. La dimensión suya implica algo filosófico, algo... Yo soy prosaico, ¿no? Entonces, yo voy y disfruto con lo que veo, aunque no lo entienda, ¿no? Es como la gente que le gusta la música clásica y no entiende mejor, que no sabe diferenciar un violín de una viola, que es mi caso, por cierto. Y yo disfruto tremendamente con eso, pero no tengo esa dimensión, no tengo esa dimensión que es muy respetable. Pues en la medicina, yo hice medicina porque un buen día era verano y estaba en COVID y había que hacer algo. Y de verdad, no es broma lo que estoy diciendo. Y dije, oh, es que todo es un rollo. Es que nada me gustaba. Y dije, bueno, pues haré medicina, que para mí tiene salida, soy de medicina. Y me metí en un camp berenjenal porque, claro, y eso me mediatizó tremendamente. Durante una época de mi vida tuve que abandonar prácticamente el campo, la naturaleza, y tanto eso no me gustaba. Pero encontré una especialidad que es la de ser patólogo, que me entretiene muchísimo y creo que es mi segunda vocación. Y desde luego se
convertirme en profesión y lo que me da de comer, pero hago lo mismo que con los bichos. En vez de clasificar bichos, clasifico tumores. Claro, efectivamente, no es lo mismo. Clasificas un bicho, si te equivocas, pues te equivocas. Vale, pues no era ese, era otro. Si te equivocas con un tumor, las cosas son más serias. Y ya no me extiendo más porque si no, esto es más acabado. No se la llevo para comentar entre todos. Bueno, gracias por invitarme a estar aquí, gracias por estar aquí, para escucharme, y igual los demás, evidentemente. Y bueno, como dice Javier, es muy difícil hablar después de José Luis, es casi imposible, ¿no? Entonces yo también lo que voy a hacer es a mi niñez, que esa no se la sabe, es muy complejo. Mis principios fueron, por hablar un poco de lo que son los principios de cada uno, totalmente diferentes, creo que todos que estamos aquí. Bueno, no creo, totalmente diferentes de todos que estamos aquí, bueno, por lo menos centrados en este sitio. Yo tenía un grupo de gente, yo me recuerdo todavía en el campo, nací en Coruña, de los madres, o sea, soy coruñés, desde siempre, mi padre era de La Coruña, pero mi madre es de San Román, por decir algo, de Melide, ¿no? Y entonces yo tenía la ventaja de que iba todos los veranos al campo, o sea, los veranos en el campo. Pero cuando estaba aquí en Coruña, yo estaba en el campo igual. O sea, los machos no es lo de ahora, los machos dabas un saltito de 10 metros y estabas en Pión, y otro más estabas en la Sardiñera y el siguiente paso caías en el monte, ya estaba feando, no sé y tal, que no se parecen en nada o que se parecen ahora, ¿no? Era totalmente diferente. Entonces lo que conocía era un entorno en el que me movía, que era el entorno de mi padre y los amigos de mi padre que tenían hijos que eran los que nos movíamos por la zona, y eran todos cazadores, entonces yo era cazador, evidentemente, no quedaba. Y yo lo que me dedicaba era, durante ellos, ya digo, mis primeros recuerdos son en el campo, mis primeros recuerdos en la naturaleza es con una escopeta de balines en la mano, o con unas redes cogiendo pájaros o cogiendo la rapiña. Estamos en la cetrería, pero de la fuente fue un buen ejemplo, entonces muchos nos dedicamos a hacer cetrería. Y mi vida más o menos transcurría así, y al igual que Javier, pues yo también me encontraba solo en el mundo, porque realmente tenía mucha gente a mi alrededor que cazaba. Eso a mí me divertía, me gustaba, me pasaba bien, pero me faltaba un algo, ¿no? Yo notaba que quería ir un poquito más allá. Lo que pasa es que no encontraba a nadie. Había algunos libros, algunas publicaciones, de aquella también era eso, lo que decía él, y que lo hemos vivido todos, es que era muy difícil conseguir los libros. Los libros costaban bastante dinero, sobre todo para gente con economías medias o bajas, ¿no? Luego no había muchos, tampoco era fácil, no había librerías especializadas, cualquier cosa que tienes que pedir, había que pedirlo a través de correo, no sé qué, era complicado, te ponían problemas en las aduanas, la cosa no era en absoluto fácil, ¿no? Y entonces ya digo, todo era complicado, pero bueno, íbamos consiguiendo algún librillo, y un día, me acuerdo que yo tenía 19 años, era en enero, y sabéis que en enero se hace un censo de aves marinas, ¿no? Todos los años, desde hace muchísimos años, desde sin memoria y tal, se hace un censo. Entonces yo estaba en Baldadio cazando, como tocaba, ¿no? El domingo tocaba cazar. Entonces yo estaba, digo, una escopetín, esto que llevo un hombre que no está aquí ahora, que es Souza, José Antonio Souza, también miembro del grupo y tal, y estaba también Don Manuel. Y entonces, una hora, por la verdad que estás asustando a los pajaritos, ¿no? Y yo, pues, vaya, gilipollas y tal, pero bueno, me habrá que hablar con ellos por no, o sea, confraternizar con los nativos, por sacar la... Y entonces, pues bueno, pues hablando y tal, pues cogí, me fui con ellos, dejé la escopeta y ya el fin de semana siguiente me fui al bar Borrazás, que no tenía yo muy claro a lo que iba allí, lo que iba a encontrar. Pero que me acerqué hasta allí bien rodeado de gente, por si acaso, o sea, mi hermano, mi padre y unos cuantos amigos, nos fuimos allí, todos haciendo piña, porque no podía pasar en aquel bar, y tenía muy mala reputación, y desde aquella vendí la escopeta y nunca más, no he vuelto a cazar. O sea, salía al campo y tal, eso no volví a cazar. Dejé de ir, o sea, porque encontré lo que decía Javier, o sea, encontré que había gente que disfrutaba de lo que a mí me gustaba hacer, pero que yo no conocía. Yo, vamos, evidentemente yo sabía que había ornitólogos. A mí el nombre de ornitólogo no me sonaba como un guardia civil hace ya muchos años, que no tantos, que en Salamanca me dijo si era ornitorrinco. Yo dije que sí, evidentemente, ¿no? Pero vamos, sabía que había ornitólogos, pero yo no había visto nunca en mi vida. Yo no había encontrado, o sea, digo, mis recuerdos son desde niños en el campo. Nunca había visto a nadie con prismáticos, nunca. Con escopetas, con tirachinas, con todo tipo de armas, con lazos, o sea, todo lo que es. Fue un flash, la verdad es que aquella sí que impactó un tío grande, con uno pequeño que parecía un gnomo, le faltaba la seta, o sea, una cosa muy curiosa. No, está en el futuro, seguro. Sí, seguro. Así como vosotros la hablas.
Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues sí que fui dejando el resto, mantengo todavía mis amistades en el entorno de las plazas de datos, las amistades de juventud, que se mantienen, y entré en el grupo, ¿no? El grupo en aquel momento se estaba formando, y yo lo comento siempre, vosotros ahora estáis aquí y entrasteis sin que nadie pidiese el carnet de la puerta. Yo estuve 2 años para poder entrar, demostrando que quería entrar. O sea, que con un esfuerzo... Tenías un pasado tuyo. Fue investigar. Sí, me costó, vamos, o sea, no os lo podéis imaginar, o sea, aquello fue, vamos, la que estaba intentando aquella no entraba cualquier, es verdad, o sea, había que demostrar no, ni más tarde. interesado, no, ¿Puedes contar algo? sí, durante un tiempo lo que se pretendía era que la gente que entrase era gente con mucho interés, o sea, que tuviese interés, no tenía que tener conocimientos, pero sin interés, no queríamos, bueno, querían en aquel momento, luego yo cuando entré, creo que soy el socio 13 o 14, no me acuerdo muy bien, entonces, bueno, por ahí más o menos, la idea era que entrase gente con conocimientos. Hoy ya no tiene mucho sentido, en aquel momento, tal y como tenía el planteamiento del grupo, sí lo tenía, ¿no? Porque lo que se quería era intentar que fuese un grupo de estudio. Se sabían muy poquitas cosas. Yo, por ejemplo, puedo decir, todo el mundo hoy sin grandes conocimientos sabe que en Galicia hay azores, que hay gavilanes, que hay zornícaos, que hay un montón de especies, ¿no? Pues yo me acuerdo que cuando entré en hábito, yo, con mi hermano y con mis amigos, nos salimos al campo, buscábamos nidos de rapiña, ¿no? Y yo, nosotros, cuando íbamos a brincar, veíamos y dijimos, hostia, pero qué gavilán más grande. Pero claro, la única fuente de información que teníamos era el libro de Félix de la Fuente, que decía, que la enciclopedia decía que en Galicia no había azor. Entonces, si Félix lo dice, es que no de hay, o sea, aquí no se discute la autoridad. Y entonces, claro, nosotros decíamos, no hay azor, pues no hay azor. Pero pasaba y decía, hostia, pero qué gavilán más grande, joder. Los gavilanes quedan cada día crecían, o sea, que íbamos por Oroso, y me acuerdo que estábamos cerca de Ermita, y entonces pasó un gavilán muy grande, pero llevaba una presa muy grande, entonces se asustó, bastante cerca de nosotros, se asustó y dejó caer la presa al río. Detrás de la presa fuimos nosotros, caímos al agua todos, y logramos recuperarla y llevaba una paloma. Y dijimos, hostia, la paloma sé cómo es, o sea, aquella la paloma era pequeña con respecto al gavilán que la llevaba, o sea, que era un azor. Y ese mismo día encontramos un nido de azor y de ahí empezaron a aparecer muchos más nidos de azores, ¿no? Entonces, las dificultades eran hasta ese punto, o sea, nosotros no teníamos lo que decía él, o sea, no había un clic para decir, ¿el azor se distribuye por aquí? No había forma de hacerlo. Otras tonterías, pero que son así, o sea, me acuerdo que cuando empecé hace muchísimos años, me interesó un programita, bueno, para gestión de bases de datos, de pajaritos, y lo pedí a una universidad americana que lo cedía gustosamente, pero también gustosamente cada vez que entraba en España pasaba el escáner y fundía los datos. Claro, no son los discos de oro, no había CDs, no había FTPs, no había nada y tal, y venga a pedir los datos y el otro amablemente me lo volvía a mandar y fundieron 5 o 6, venía con un cartel enorme diciendo por favor no pasar por rayos X, material científico, no sé cuánto, nada, hasta que una vez por casualidad alguien se olvidó y pasó, ¿no? Pues estas cosas que hoy no son impensables, y primero te lo mandan adjunto en lo que sea y tal, pues antes tenía que ser físicamente, no muy complicado. Y el siguiente paso, como decía antes en la presentación, pues ahora lo que hago normalmente, voy bastante al campo, no todo lo que yo quisiera, pero bueno, voy bastante o procuro lo que puedo, y voy mucho a millar, ¿no? Ahí sí que tengo influencia, pues Manolo y alguna gente que ahora no está en el grupo también, que eran los primeros anilladores que había, entonces empecé a salir al campo a millar con ellos. Al principio sabía simplemente, claro, pues una actividad más, como con Souza, pues yo tampoco fui, o sea, me gustan muchos animales, me gusta el campo por sí mismo y tal, pero tampoco yo estaba muy animado a andar buscando lagartijas, insectos y tal, pero como todo el mundo buscaba de todo, pues es un ratón o un lagarto o lo que saliera por ahí, una vaca por el rabo, o sea, cualquier cosa valía porque alguien la quería, sabía que llevase cosas y de todo el mundo cogía cosas, ¿no? Y entonces descubrí que también cogía pajaritos y yo, coño, esto ya me gusta más, y no los mato, pero joder, los cojo, que eso, tocar pelo, pues también mola, ¿no? Y entonces yo creo que soy anillador es por la cosa de tocar, ¿no? O sea, a mí estaba muy bien ver los dedos y tal, y para tener los dedos y tal, y poder, no sé, tocarse un poco las narices y tal, estaba bien, ¿no? Descubrí que además era útil, o sea, tiene una afinidad científica, no solamente por el ego de uno, sino que también algo más, y así estoy, más o menos, vamos, digamos un poco los principios, pues fueron esos, y digo lo mismo, o sea, que tengan aquí los compañeros y luego les hago una pregunta o algo, pues continuamos. Si veis en el rollo, bueno, más o menos, ya os comento lo que dijo Alberto, lo que dijo el señor entomólogo, por ahí van los tiros. O sea, a finales de los 70, voy a hacer un poquito de historia, gente en Coruña, había distintos grupitos
que confluyeron en una, se lo conté otro día, sí, confluyeron en la calle de los Vinos, no sé cómo se llama esa calle, frente al Priorato, el Priorato sí que En la Fran. ahí había una zapatería que actualmente es un bar, como toda la zona esa, y al menos nuestro grupo, que era el grupo de Lagra, en el instituto estaba Carregal, y nos habíamos formado en torno a Eulogio Albalat. Eulogio Albalat es, no sé si ahora es director del conservatorio, Sí. Bueno, no, ya. Un crack. El Eulogio era un crack. Y tenía, como es descendiente de los Andrade, tenía una biblioteca en casa que flipabas. O sea, nosotros, claro, no teníamos ni puñetera idea, no teníamos libros en casa, lo que comentasteis. Claro, cuando llegamos este tipo tiene un pazo, un verón. Cuando íbamos al pazo, cuando estábamos, el tío tenía enciclopedias de la Revolución Francesa, era una cosa. O sea, empezaba a sacar libros. Sí, el bifón. Cuando nos sacó aquello, digo, esto es poco. Nosotros nos formábamos a finales de 70 con el Félix que dio la gente. El Félix tuvo una idea brutal que fue sacar las enciclopedias estas. Detrás de Félix había la historia, había un equipo de biólogos brutales de leer esto a esta gente. Sacaban unas enciclopedias cuestiones. Pero hasta eso no lo utilizamos porque no, imagino que porque son de peras. Entonces, en un momento dado, en las librerías de toda España sacaron unos cuadernos de campo que los podéis encontrar en cuando vienen la Feria del Libro Antiguo, que son reediciones, porque las primeras no las encuentras, a excepción de las bibliotecas de Vega, atención al dato, donde hay cuadernos de campo de hábitat. No cuento la anécdota de dónde salieron, firmados por distintos miembros de por los robados. Bueno, entonces la cuestión es que salían en los kioscos, en los kioscos salían los cuadernos de campo, eso era, estábamos esperando al día que salía, el viernes, o sea, para ir todos al kiosco. Eso era la formación que teníamos. Era, bueno, si los conocéis, un material increíble, a nivel de divulgación es brutal, aún hoy. Yo se lo doy, muchas veces compro en librerías de viejo y se lo regalo a niños, bueno, flipan, o sea, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Sistematizado y tal, increíble, ¿no? Así es como nos formábamos. Nosotros, el subgrupo este de Lagra, éramos los mejores. El otro tenía socios. Claro, nosotros disponíamos de la biblioteca esta de Albalat, que era brutal, ya os digo. Este tipo, el Albalat, hacía sus propios cuadernos de campo. O sea, a imitación, editados por él. O sea, no sé si había fotocopiados entonces, creo que no sé cómo se buscaba la vida. Hacía sus propios cuadernos, que todavía los tienen, con sus experiencias. ¿De acuerdo? Pues ese era el contexto. Naturalmente no había internet, muy bien. Las bibliotecas públicas de Coruña no tenían libros adecuados. Entonces, eso, lo que era la formación era vía Félix de la Fuente, que es poco todo lo que se diga sobre este tío. Hay un libro en contra de él que cuenta la verdad. O sea, personalmente era, en fin. Pero la labor que hizo él y todo el equipo, eso es una cosa inimaginable. O sea, las generaciones de biólogos que se crearon en los 80, porque os estoy hablando del año 79, fue cuando empezamos la confluencia esta de la zapatería, que nos dedicábamos a darle, el grupo de Lagra, nos dedicábamos sistemáticamente a darle la vara a todos los establecimientos públicos que tuviesen una ave de rapiña disca, que era una cosa... Sí, había bares y tal. Entonces nos dedicamos sistemáticamente todos los días a dar la vara de que o lo legalizaba o lo quitaba. Tenían que ponerle una anilla y tal. Esa era nuestra labor de conservación. Una de ellas, algunos no se preguntan. Bueno, con un par de cañas. Entonces, eso, me estoy perdiendo. Hay una confluencia, que es lo que le conté a ellos el otro día.
había como 4 grupitos, uno muy bueno, que era el de Sousa, con Facián, toda esta gente, que tenía un nivelazo tremendo. Venían de la Sociedad Galega y Natural. Gómez de la Torre, que luego fue guarda en Pontevedra, un tío excepcional, que luego le dejó Hábitat un piso, que lo convertimos en un centro de recuperación. En la plaza de Vigo. Sabemos el periódico, que se escapa un águila, un águila socialista. El socialismo salió de Galicia. En fin, bueno. Hago un inciso en esto. Tenéis que tener en cuenta que Hábitat, o sea, vamos a ver, estuve a punto de preparar algo y tal, pero bueno, prefiero, no tuve tiempo tampoco. Pero la ciudad de La Coruña, tal como la conocéis ahora, no se entiende sin Hábitat. Así de claro. Sino los naturalistas, si queréis. Así de claro. Porque Hábitat y la gente de Hábitat, y luego de Sociedad Galega Estructural, o sea, esta gente, Sousa y tal, eran de la Sociedad Galega Estructural. Hábitat fue una escisión. Los más jóvenes nos enfrentamos a Sociedad Galega Estructural, que nos vinieron a echar la bronca de por qué no se creaba una delegación en Coruña. Claro, se pusieron tan farrucos y tenían 10 años más que los jóvenes, claro, en ese momento, ahí va, la verdad que me liaron. Con Silvar. Era más juvenil, éramos más juveniles. Era asociación juvenil que era una... Sí, no, pero antes de eso, fue el enfrentamiento a unos mayores que nos venían a imponer una sección de la... El grupo se creó y el nombre se lo dio el chaval que era el más joven del grupo, Juan del Río, creo que se llamaba. Y el logotipo. Este logotipo que el otro día creo que comentábamos con vosotros ahí viendo el charra, es un logotipo absolutamente moderno. O sea, vamos a ver. Ahora cualquier empresa, cualquier tal, tiene una pegada, es una pasada. O sea, cuando el chaval viene con el logotipo, yo creo que fue así. Al menos el nombre se lo puso el chaval. Hubo una lista de ¿cuándo era que se llamaba? Que no sé, no lo recuerdo. La primera vez que vimos el logo. Sí, fue flipante. O sea, fue y entonces, eso, en cuanto a... me estoy perdiendo un poquito, pero quería contar eso de que no se entiende por qué. Porque fuimos pioneros en un montón de cosas. Pioneros y lanzadores de cosas. Él me presentó como divulgador, yo no soy divulgador, soy educador ambiental. Y soy educador ambiental gracias a Hábitat, porque Hábitat, lo mismo que tenía la sección de ornitología, creo que no, se llamaba así, pero de entomología, porque los entomólogos solo, una sección de entomología, tuvo que crear una sección de entomología. Entonces, como se fueron creando secciones, era la sección. Eso estamos hablando de principios de los 80, Claro. O sea, en muy poquitos años. Esto que os estoy hablando es 79, 80, 81, 82, 83, que es cuando yo me largo a Oleiros, pero no creo a Biotopo. Biotopo lo que eran los chavales de ahí. Imitación de Hábitat. Biotopo, Hábitat. Es un hijo. Entonces, me he vuelto a perder. De la importancia de Hábitat en la ciudad. Cambió todo. Vamos a ver, creamos, como los entomólogos creaban su sección, la gente de divulgación, Antonio Sandoval, Toñete, un chaval que luego trabajó de biólogo en el acuario, creamos la sección de, yo creo que se llamaba de educación, no se llamaba educación ambiental porque entonces no, pero educación ecológica o divulgación o algo así. Hay sellos todavía, los cuadernos de campo de las bibliotecas, pasa que es una pena que no se utilice porque se saquen eso. Entonces se contactó con la Casa de las Ciencias, no se entiende que la Casa de las Ciencias no se siguen teniendo un piso dedicado al naturalista histórico. Yo creo que lo siguen teniendo, si no siguen conservando la conservación. Bueno, la colección esa que estaba en el ayuntamiento y que la robaban los... Perdón si hay algún funcionario en la sala.
Los robaban los funcionarios de... Se los llevaban para casa, vamos, las piezas más valiosas de la colección. Lo trasladaban de un lugar a otro. Menos los poderes que nos lo dejamos. Entonces, Habitat hizo una labor de conservación de esto antes de la Casa de las Ciencias y luego con la Casa de las Ciencias. Inauguraron la Casa de las Ciencias y Habitat, que es lo que estuvimos comentando antes, tuvo un local conseguido por Habitat en lo que se llama el Champiñón, que es la Casa de Ciencias pequeñita. Primero el Borrazás en el bar. Sobre toda esta historia antigua de Habitat, los años 80 y tal, yo nunca lo había escuchado, la primera vez que estoy escuchando las profundidades de Habitat. Es una reacción. Y pero realmente sería bueno recoger todo. Sí, tenéis que... Bueno, queda grabado. Teníais que recogerlo. Para preparar algo, una charla. No solamente es lo que se llama el hotel de asociaciones, o que ahora vuelve todo eso y tal, sino que Habitat consiguió locales para otros grupos. Vale. Pues, estábamos en esa, llegamos a estar metidos en el Concello de Coruña, como estáis ahora. Ahora estáis haciendo una labor brutal, acompañando a entidades de una entidad local, pero eso también en los 80, ¿no? Y luego no se entiende tampoco los espacios naturales, cuando os hablan de Baldayo, cuando os hablan de Cecebre, cuando os hablan de Sabón, aunque todos estos espacios han perdido muchísima biodiversidad, etc. Pero todos esos espacios y los que vinieron luego, el Eume, que no es de Habitat, pero es de otra gente, eso fue imitación de la labor brutal que hizo Habitat y con cosas, y ya acabo, tan pintorescas como que, por ejemplo, en una de las... Porque todo esto, claro, había que no solamente ir a contar pajaritos, había que conservarlo y protegerlo. Una de las veces que conseguimos salvar Baldayo fue con una Kodak de estas de juguete, una cámara fotográfica, haciendo fotos a unas máquinas que se metieron ilegalmente porque intentaban sacar arena. Ramonel también tuvo sus más y sus menos, no sé si lo querrá contar, pero, había una labor de estudio, pero también de conservación. Si había que, como hicimos, poner una pancarta, mucho posterior, ya lo he hecho con delante del consejero no sé cómo se llama, el de Betanzos, que era del momento gallego, Antoni, presero. Nos pusimos allí, nos salvó el Seprona, porque éramos amigos del Seprona. Cuando sale el Seprona de Guardia Civil, pues esa gente también ayudó muchísimo a todos los colectivos, ¿no? Ese nos salvó de una movida en Cecebre. Entonces, tener claro también esa dualidad, ¿no? Claro, hay un estudio de naturaleza, somos naturalistas, pero como decía Garzón es el gran naturalista, el que protege un montón de tierra. Claro, al principio nos machacaban un sitio y nos íbamos al de enfrente. Pero cuando llegó un momento que el de enfrente también lo estaba machacando, no hubo más remedio que empezar a protegerlo, ¿no? Pues eso fue desde el principio una cosa que entendió muy bien Habitat y otros grupos, muchos de ellos desaparecidos, que tienes que dar la batalla y se sigue ahora en esto, ¿no? Ahora con internet es relativamente mucho más fácil, pero bueno, se sigue así. Porque Galicia es de llorar, en este aspecto de los espacios naturales en concreto, es para echarse a llorar. Ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho, pero vamos a ver, tenemos un nivel que seguimos. Al lado de lo que hace. Y acabo, no sé si tengo ya más. Bueno, pues a ver, voy a contar un poquito mis inicios como naturalista. Vamos a ver, la verdad es que mi pasión por la fauna silvestre, por la naturaleza, sobre todo por las aves, que es algo hacia donde se fue encauzando sobre todo, pues la verdad es que empezó bastante temprano. Yo, hasta donde soy capaz de llegar, en mi recuerdo, pues están ellos, están los pájaros, está la bichería. Yo estimo que a lo mejor pues me empezó a
me empezó a surgir el interés con 8 o 9 años. Entonces, yo vivía en Carballo, la verdad es que en ese momento, en un pueblo pequeño como Carballo, no había muchas oportunidades para un niño pues, que mostraba interés por el medio natural. No había ninguna asociación ambientalista, no había actividades de ningún tipo en materia ambiental, no conocía a nadie que se dedicase a esto, entonces durante muchos años me sentí súper solo. Y me parece que es lo más triste que puede haber para un naturalista, sentirse solo, desenvolver, desarrollar su afición en soledad. Es tristísimo, recuerdo esa época con mucha tristeza. Además tampoco, yo era un niño que estaba loco por los animales ya, y pues una parte de mi entorno pues tampoco es que me apoyase mucho. Yo oía de todo, me decían, el niño este tiene un problema. O sea, ahí me decían, pero tú, ¿cómo? O sea, ¿qué ganas yendo a ver pájaros? ¿Eso te da de comer? No, nunca te va a dar de comer. Cuando tengas 18 años, recuerdo oír, cuando tengas 18 años te vas a reír de lo que haces ahora. Te vas a dar cuenta, cuando seas mayor te vas a dar cuenta del tiempo que perdiste ahora. O sea, claro, tuve 18 años, 20, 30, tengo 35, sigo auténticamente loco por los bichos, ¿no? La verdad es que tampoco tuve a nadie que me influenciara, que me apoyase en esto, es decir, no conocí mucha gente, pues empezó en esto porque tenía un familiar, un amigo, un profesor, a lo mejor sí, un profesor que te influenciase, pero yo no tuve a nadie. De hecho, durante varios años, ya os digo, estuve solo, y hacía lo que podía para salir al campo. Tenía medios precarios por aquel entonces, tenía guías muy básicas, la Peterson de aquel entonces, no tenía prismáticos, tenía un catalejo que era pues, extensible, me había regalado a mi tía por un cumpleaños, y bueno, esos catalejos que se ven en las pelis de piratas. O sea, tenía que apoyarnos algo para ver, y era pues casi de juguete. Entonces, bueno, así poco a poco pues hacía lo que podía para ver pájaros. Aprovechaba determinadas circunstancias de mi vida para ver pájaros. Es decir, cuando iba a clases particulares, siempre fui un estudiante mediocrillo, cuando iba a clases particulares me desviaba, guardaba debajo de los papeles y las carpetas, guardaba el catalejo, y me desviaba un poquito para pasar por una braña que había en Carballo, bueno, un pequeño humedal asociado a un regato, a un río. Era una formación de espadana y con un salgueiral y tal, bueno, donde había bastantes pajarillos interesantes. Entonces, media hora, una hora antes de ir a clases particulares, pues paraba allí. Y ahí empecé a ver pues, mis primeras agachalizas comunes, gallinetas, pajaritos así curiosos, como hasta zorzal reales, merejón, aguilucho cenizo, migración, bueno, pajaritos así. Y luego, cuando íbamos a la playa, solíamos ir toda la familia, con los niños y tal, y yo entre ellos, íbamos toda la tropa. Entonces yo lo que hacía, pues en vez de jugar y en vez de tomar el sol, me cogía mi catalejo y me largaba. Íbamos a Razo y a Baldaio, entonces yo aprovechaba para entrar en contacto con aves acuáticas de la playa y luego con la laguna de Baldaio, que iba a ser luego, hasta para siempre, el buque insignia de mi afición, ¿no? Y luego, pues cuando iba, mis abuelos son de una aldea de Ponteceso que se llama Pazos de Abaixo, entonces tiene un mosaico agrícola bastante chulo, con bastante biodiversidad, y cuando iba a ver a mis abuelos, pues yo me presentaba allí, los saludaba, le daba 2 besos y me largaba toda la tarde, pues eso, a patear esos montes. Y así, pues poco a poco fui aprendiendo, pero lentamente, porque bueno, no tenía a nadie, realmente estaba solo, ¿no? Era como un náufrago en una isla desierta, y bueno, y poco a poco se fueron produciendo algunos acontecimientos o algunos hitos que fueron importantes. La primera persona que yo conocí de este mundillo, del mundo de la naturaleza, está aquí presente, fue Damián. Yo había visto un programa, porque por aquel entonces echaban en la televisión de Galicia, que era Senda Verde, ese tiempo, y habían entrevistado a y salió una entrevista que a mí me marcó, a mí me impactó muchísimo. Un niño que entrevistaban, que era de Ogrove y que además era aficionado a las aves, a la naturaleza, ya sabía mucho por aquel entonces, era un niño más o menos de mi edad. Sí, exacto. Entonces hablaba un poco de un libro que había hecho, con ilustraciones de él, incluso sobre las aves de su concello, el concello de Ogrove. Entonces lo había publicado, lo presentaba, le hacía una entrevista, hablaba de su afición y hablaba de su libro.
Entonces a mí me impactó muchísimo, de hecho tengo una anotación en el cuaderno de campo en la que digo que ese día pues, me impactó mucho ver un programa en el que salía un niño más o menos de mi edad, que era aficionado, que era ornitólogo. Entonces escribí una carta a la televisión de Galicia y conseguí la dirección de Damián. Sí, le escribí una carta a Damián explicándole todo el trabajo. Entonces, bueno, Damián, muy amablemente, sí, fue así. Muy amablemente Damián me respondió, me explicó que me animó a seguir en esto. Me habló un poquito pues, de sus últimas observaciones y me envió su libro, me regaló su libro. Entonces a mí eso me llenó de alegría. Es como, pues eso, es como darte cuenta de que hay más vida, como si en un planeta que tú crees que está desierto, de repente te encuentras otro ser humano y dices, Dios mío, hay vida aparte de mí. Entonces, bueno, se tuve contacto con este mundillo. Luego hubo otros acontecimientos. Conocí a un chico de Carballo que también se dedicaba a esto, parece ser que era muy aficionado a los pájaros, yo no lo sabía, que era Amadeo Pombo. Lo conocí, sí, era 10, 11 años mayor que yo, era otra generación, pero lo conocí a través de mi prima también se aficionó a los pájaros, de verme por ahí, pues siempre con libros de pájaros, siempre viendo pájaros, se empezó a interesar y hoy en día de hecho sigue siendo aficionado. Y me dijo que en su pandilla de Carballo había un chico que era aficionado también, entonces nos presentó y empezamos, él tenía coche, entonces empezamos a salir al campo juntos y tal. Y luego otro acontecimiento importante que recuerdo es que le había escrito a Antonio Sandoval, a Toñete, una serie de cartas y él me respondía también por carta. Él era, aquel joven Toñete era el presidente de Hábitat por aquel entonces y él pues me hablaba de las actividades del grupo, me hablaba de sus últimas observaciones en espacios como Sabón o Baldaio, espacios a los que yo también iba y yo veía, pues yo veía esas observaciones que hacía él, que él me trasladaba por carta, que era pues especies como zampullín cuellinegro, charrán ártico, colimbo ártico, y yo pues eran observaciones a las que yo no aspiraba aún porque no tenía conocimientos para identificar esas especies. Entonces ahí me llenaba de alegría. Entonces él me recomendó contactar con José Souza, que por aquel entonces, el año pues, 95-96, estaba haciendo un estudio, un seguimiento de la población de chorlitejo patinegro en Baldaio. Entonces me recomendó contactar con él para ver si podíamos yo y Amadeo pues, acompañarlo en las salidas al campo y de paso echarle una mano y, pues, y además aprender de él. Entonces yo conseguí su número, llamé a José un día a su casa, me presenté y le expliqué el tema. Él me invitó a ir, entonces empezamos a ir 2 días por semana a Baldaio con Souza y además estaba pues, en esas visitas, en esas salidas, estaba gente como Berto, alguna vez pues, Manolo, Paco Rosende, porque había enillamiento de pollos y tal también, Manuel Martínez Lago, gente pues eso, clásica de Hábitat, que por esas circunstancias pues, le guardaré siempre cariño y estima. Y entonces yo, a partir de ahí, pues empecé a aprender pues, conceptos como lo que era un censo, lo que era pues, un artículo científico, una separata, lo que era un planteamiento metodológico. De alguna manera empecé a hablar de ornitología, por primera vez en mi vida empecé a oír hablar de ornitología desde una perspectiva pues, seria, metódica y científica, o pseudocientífica. Entonces, a partir de ahí pues eran años de instituto, yo tenía pues a lo mejor más posibilidades de adquirir mejor óptica, mejores libros, mejor bibliografía. Los estudios se resintieron porque bueno, yo esos años de instituto me dediqué mucho a salir al campo. La verdad es que no es algo que esté bien hecho, pero le ataba mucho a clase para ir de pájaros. Mis padres trabajaban los dos y bueno, yo dejaba todo preparado el día anterior y por la mañana cuando ellos salían por la puerta me cogía el bus a Ponteceso, a Baldaio y bueno, entonces me buscaba la vida para ir de pájaros todo lo que podía, tenía pues cada vez mejores libros, mejor óptica y bueno, desde ese momento ya me fui dando cuenta con pues eso, 16 años por ahí, de que la ornitología y la naturaleza y la fauna silvestre que iba a formar parte de mi vida para siempre. Es lo que los pilotos de avión dicen V4, que es la velocidad de no retorno. O sea, el punto en el que tienes que ir para adelante sí o sí, que no hay marcha atrás. Entonces,
la ornitología desde ese momento pues fue una parte absolutamente indisoluble de mi vida. Otros hechos que recuerdo que me impactaron muy positivamente fue, pues, por ejemplo, conocer a José Luis, que lo conocí el 15 de marzo de 1997. Estaba de enlace con Amadeo, que había en ese momento un borrón islámico allí, exacto. Me impactó muchísimo, porque yo había leído pues, descripciones de claro. Entonces, bueno, eran años de instituto, yo iba al campo todo lo que podía, tanto pues, por mi cuenta, en bus, andando, le daba la paliza a mis padres para que me llevasen. El plan de mi padre del fin de semana, y se lo agradeceré siempre, era después de comer el sábado y el domingo, pues cogíamos un termo de café y mi madre decía que nos fuésemos ya, mi madre se quedaba tranquila, relajada, mi padre encantado, porque iba a dormir la siesta por ahí, a escuchar los partidos, y yo iba de pájaros. Yo siempre le digo que mi padre tiene un récord Guinness, y es que es la persona que durmió siestas en más humedales de Galicia. Todos quedamos contentos, mi madre porque eso se quedaba relajada, mi padre iba a dormir la siesta y escuchar el partido y iba de pájaros, todos contentos. Y bueno, llegó a épocas pues como el antiguo COU, que tuve que repetir por culpa de los pájaros, porque la verdad, a mí la verdad es que me interesaban los bichos mucho más que estudiar, y nunca fui un gran estudiante, y ese año a mí siempre se me dieron mal las matemáticas. Ese año repetí COU solo por matemáticas, y estuve un año solo haciendo COU con matemáticas. Entonces ese año fui a Sabón, a golpe de bus, a golpe de pateada, y la verdad es que llegó junio y me volvieron a quedar las matemáticas. Y la culpa en buena parte era de los pájaros, la verdad. El profesor de matemáticas ya tenía mucha confianza conmigo, sabía que yo más o menos me merecía aprobar, pero que realmente no, cuando había que estudiar no estudiaba porque tenía prioridades. Y la verdad es que llegué a decirle que mira, que oye, que no se puede poner exámenes en los mejores momentos para ver pájaros. O sea, no se puede poner exámenes en diciembre, enero, en climas de la invernada, y no se puede poner exámenes de recuperación en septiembre, que es el mes de paso otoñal. Eso, para un pajarero estudiante, es imposible. Entonces, bueno, saqué COU al final y bueno, luego a cambio el profesor sí que me pedía, luego los viernes tenía mi teléfono, me llamaba a casa para preguntarme, oye, ¿a dónde puedo ir con mi mujer a hacer una ruta por la naturaleza este fin de semana? Bueno, y luego pues poco a poco, bueno, tuve más posibilidad pues, de adquirir mejor óptica, mejor bibliografía, de empezar pues a salir al campo mucho más, de aprender mucho más poco a poco, sobre todo amparándome en tres pilares, ¿no? Que es salir al campo mucho, leer y consultar bibliografía y artículos, y luego algo que es fundamental y muy importante, que es aprender de los compañeros, es decir, aprender de la gente con la que compartes la afición y aprender de la gente con la que compartes salidas al campo. Y bueno, la verdad es que así llegamos hasta nuestros días en los que, bueno, que estoy auténticamente loco por los bichos, no solo por los pájaros. Me interesan, yo creo que a lo largo del año, en los últimos años, pues un 90% de mi esfuerzo de campo va para los pájaros y un 10% pues va para otros grupos en los que estoy un poco más flojo, pero bueno, que tengo un interés también muy grande en ellos, como pueden ser pues las libélulas, los anfibios, los reptiles, que también son tanto o más interesantes que los pájaros. Y bueno, así hasta nuestros días, en los que los animales, la fauna silvestre, la naturaleza es una parte de mi vida fundamental, es una de las piedras angulares de mi vida, y yo la verdad, sinceramente, me considero súper afortunado por haber descubierto en algún momento, cuando era niño, haber descubierto que existía la naturaleza, que existían la vida, la fauna silvestre, y haber durante todos estos años disfrutado de ella, y espero que lo siga haciendo mientras hasta que me muera, realmente. Y yo sinceramente creo que somos unos afortunados, porque es como si los pajareros o
los amantes de la naturaleza, o llamémosle fauna silvestre, medio natural, etc., viviésemos con un plus de felicidad extra con respecto al resto de seres humanos. ¿Por qué? Porque, a ver si os explicar, un día normal, un día más, un día sin más, pues un martes, un jueves, un domingo, se puede convertir para un aficionado o para un amante de la naturaleza, se puede convertir en un día especial, por la observación pues, de un ave rara aquí, o por la observación de un dato fenológico, como puede ser las primeras golondrinas de la primavera, las primeras lavanderas bolleras reproductoras de la primavera, los primeros lúganos invernantes, los primeros bisbitas que llegan en otoño del norte, y al margen de las aves, pues las primeras puestas de salamandra en otoño en las charcas, las primeras emergencias de libélulas en primavera. Yo creo que somos unos afortunados porque tenemos esa posibilidad potencialmente de emocionarnos, de ser felices por un acontecimiento que de repente ocurre, es decir, que convierte un día normal en un día especial, pues precisamente por eso. Y yo creo que, sinceramente, todos los seres humanos nacen pajareros. Lo que pasa es que la mayoría no saben, pero solo unos pocos nos dimos cuenta y nos beneficiamos de ese plus de felicidad que nos aporta el medio natural. Yo creo que detrás de muchas aves, detrás de muchos animales, detrás de muchas facetas de la naturaleza, hay historias, que es lo que a mí me enganchó en mi vida, me parece. Hay historias increíbles, historias impresionantes, biologías impresionantes, que yo desde luego desde siempre quise o sentí la necesidad de descifrar y de desgranar. Y eso es lo que me sigue alimentando en mi afición a día de hoy. Y así será el resto de mi vida, creo. Y ya está. Pues son un poquito de diferentes perspectivas de amantes de la naturaleza en profundidad. Os dais cuenta un poquito lo que también nosotros intentamos en la Escuela Naturalista, intentar transmitiros esa pasión que también transmiten todos los que estéis aquí. Entonces, pues bueno, nosotros por lo hemos intentado, os hemos dado una charla, una chapa con cada materia, pero realmente coincido con los cinco. O sea, cada uno tenemos una forma de ver, presentamos a la naturaleza, y somos realmente, coincido mucho contigo, ¿sabes? Somos unos grandes afortunados de poder disfrutar sin tener que gastarnos 100 euros en algo. O sea, realmente es una cosa que nos viene, que salimos al campo y gratis, poder respirar, poder ver. Es nada. Bueno, vale. Es decir, eso nos hace enormemente afortunados, enormemente privilegiados, porque es algo que el resto de personas que no tienen, es decir, tienen, pero no desarrollan. Entonces nosotros que somos capaces de valorar eso y emocionarnos e ilusionarnos, y por eso, pues yo creo que eso nos hace enormemente al final de la charla siempre reflexionamos un poco, y Pedro lo sabe decir muy bien, claro, todos los niños, los adolescentes de hoy día, pues este contacto que nosotros hemos tenido, pues se está perdiendo, se pierde realmente. Hoy día pues, estamos haciendo a los críos que no les ofrecemos, no los llevamos al campo, no saben, no aprenden a clasificar, a distinguir, a identificar. No estoy para nada de acuerdo con eso. Yo tampoco. Pues yo sí. Yo no veo a Dios. Tú no has vivido nuestra infancia. Sí, claro, es así. A ti te llevaban mucho al campo a ver pájaros. Bueno, una parte que no conté es lo que dijo Berto de las aldeas, carregar. O sea, nuestra gran suerte, los que somos emigrantes en Coruña, yo soy de Lugo, y nuestra gran suerte es que íbamos en el verano a las aldeas. Las aldeas, los abuelos, la gente de las aldeas, no había perdido, todavía lo hay, no había perdido el contacto con la naturaleza. O sea, claro, no iban a clasificarlo, bueno, sí que lo clasificaban. De hecho, cada aldea, por ejemplo en Itiriz, Cosme sabe de esto, cada aldea en Itiriz, incluso cada casa, tienen un listado de nombres claro, se está perdiendo a pasos gigantescos, ¿no? Había muchísimo, nosotros, claro, veíamos la mejor época era el verano, para las vacaciones. Yo iba por las canciones.
la tabla de no hago apología de la tabla. Pero a ver. Y luego vamos a ver, es un tema complicado que daría para otra. Yo soy educador ambiental y soy muy positivo. Trabajé en Marsella, bueno, colaboré en Marsella. No puedo demostrar que trabajé eso, si estuve 5 años. Brutal. Los chavales, la experiencia, no sé si conocéis Marsella y la reserva de Marsella, donde los bichos están sueltos, tú estás encerrado con un candado. No es que te ponga un candado, es un mayor. La respuesta de los chavales, sobre todo lo que se llaman las edades naturalistas, los niños y las niñas de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, eso es brutal. Los compañeros que trabajan allí en Marsella, la labor que hacen, como en cualquier granja escuela, o sea, lo que puedes hacer es brutal. Lo que hicieron con Lotus Souza y no es ni más ni menos. O sea, yo con 18 años, 17 años, con Souza, con Fabián, con Meda la Torre, o sea, fue una inversión, si quieres. O sea, era un mundo... Estoy de acuerdo, pero a ver, se invierten muchos recursos, se hacen muchas salidas en colegios, pero no todas buenas. La reglamentación de esas salidas, de eso que se invierte, ese capital, ese dinero que se invierte en los críos, en los adolescentes, se nota en asociaciones como la nuestra. Realmente el perfil que entra en una asociación como Hábitat, que con el recorrido que tiene, por lo importante que es un perfil de universitario para arriba, o sea, gente que se engancha pues con 40 años, bueno, pero adolescentes. O sea, en Inglaterra, tú sabes o en Francia, sí, la movida que hay con... O sea, Biotopo de Moleiros tuvo CPNs, sí, llegó a tener el Colegio de Santa Cruz el 50% de los niños en los años... Biotopo duró 10 años. Por eso digo que eso se ha perdido. Oye, pero es que hay que trabajarlo, claro, como todo. Claro. Los CPNs en Francia los llevan los profes por su cuenta, ahora han bajado. Son clubs de naturaleza. Aquí se ha hecho la de natura, que es una copia muy mala de los CPNs, es una copia de los CPNs, una copia muy mala. Sí que se puede conseguir todo eso. Y hay muchísima labor. Que eso luego no revierta en los grupos, pues habría que analizarlo. ¿Por qué? Realmente... Porque no hay grupos. ¿Por qué no hay grupos, por ejemplo, en Lugo? ¿Por qué en Lugo no hay un hábitat? Y es una ciudad universitaria. ¿Por qué en Santiago? En Santiago hay ahora un grupo de las facultades. Nunca, bueno, en Santiago nunca hubo un grupo potente. yo cuando traiga es complicado. Había un perfil de 18, 17, 19 años que hoy día no existe. No existe. ¿En dónde? El perfil ahora mismo es que es para son miembros blancos, la gente, los chicos de 17 son miembros blancos de una asociación. Mi experiencia en Marsella, y yo se lo tengo dicho a la directora, hay una directora que es una tía espectacular, el gran jefe es Gerardo, que es Ablatel, que es un mejor Gerardo, de África, privado. Pues yo solo te lo he dicho, ¿por qué no creáis clubs de Marsella? Incluso porque tienen, por ejemplo, un carnet. Porque en esas edades naturalistas, es que los chavales decían, bueno, ¿y cómo puedo...? Hacen campamentos de naturaleza, que es brutal. Hacen campamentos que los niños les pueden llegar a llevar, por ejemplo, se prueba que les lleva un tigre pequeñito, pues los ponen allí delante en el campamento, los chavales flipan. Pero esos chavales luego no tienen un seguimiento. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Todo ese esfuerzo se diluye en los años siguientes. Se diluye. Y se acabó. Efectivamente. Se acabó. Entonces habría que mirar la forma, los ingleses. O sea, está todo inventado. ¿Por qué los ingleses, eso sabe Sandoval, se lo preguntáis a Sandoval, Antonio, por qué las organizaciones inglesas tienen miles y miles de niños y de jóvenes, organizaciones solo de jóvenes y de niños? ¿Por qué los franceses tienen los CPN superpotentes? Porque lo curran. De forma, es que no hay más narices. Los ingleses tienen revistas, lo sabéis, dedicadas a los niños. Sin embargo, los ingleses acusan ese fenómeno también. Pero tienen beneficios de millones de socios. Acusarán lo que les dé la gana. Bueno, pero que notan... ¿Cuántos tiene la SEO ahora? ¿Cuántos efectivamente tiene la SEO? Es que es una cosa ridícula. No, nada que ver, no, pero ellos, a su escala, notan efectivamente que la mayor parte de la gente es mayor. O sea que hay ahí un
período, pues cuando más o menos Yo- la adolescencia y tal, era que hay poca gente. Sí, sí, se facilita. Trabajo, Igual nos estamos olvidando de algo muy importante, que todo acceso a diversión a medios tecnológicos que tenían ahora os críos. O sea, no en unos momentos, o sea, no tiene y antes había el fútbol. bueno, ahora un chaval, o sea, desde os 6 anos, ten unhas posibilidades Claro, tremendas. claro, y antes era el fútbol, y somos de Pero la... antes era Pero el no, fútbol. ni siquiera el estadio de fútbol una vez porque me obligaron, en un partido de la O sea, Pero es muy importante. Entonces teñen moito máis donde diversificar, hacia donde dirixirse, incluso algo que nos tamén tiñamos que facilitaba. O sea, era libertade para salir á calle e movernos desde pequenos. Ahora no, ahora os chavales, o sea, están en esa burbuja donde os pais teñen que ir con eles a todos lados, as edades que non se os nenos. Eso é fundamental. Tens que cuidar. Extraescolares. Tens que facer guarderías. Pero tiene razón Santi que hay, se diluye. Y eso, para analizarlo, bueno, no es labor de De ahora. todos modos, es una cosa también que estaba pensando en eso, que es una cosa que también tiene de mí, personas sumamente abusadas, ¿no? Pero en ese sentido, cuando estuve de presidente, era un club juvenil y hubo que cambiar los estatutos porque yo ya cumplía 30 años y el grupo de entrada de presidente. Claro, claro, eso cambió conmigo, con nadie presidente. No se Nadie podía entraba en la pasar. dirección, porque entramos solo, yo, Fernando y tal, porque no había gente para tener la presidencia y por tanto hace 35 años. Claro, sí, sí, por eso, por eso. Sí, sí. Pues luego cambiarlos para eso, porque si no se quedaba sin nadie, no había nadie que viniera detrás. Había gente, sí había gente de edad, de la edad y tal, pero no que quisieran asumir, vamos, lo que suponía el estar frente del grupo. Luego en aquel momento, vamos, que es muy activo, porque realmente, como decía José Luis, era sumamente activo o apuntaba también, con sitios como en Baldado incluso, aquí hubo gente que se jugó todas, vamos, porque las quería, vamos, ayudas daban profesionales, o sea, no, era gente que se quería mercenarios, hay gente contratada para el hostia, o sea, pero sí, a los del pueblo se les daba, nosotros nos íbamos hablando un poco y tal, pero íbamos allí a hacer manifestaciones. Sí, sí, claro, nos ofrecían y tal, claro. Sí, sí, no, entonces, bueno, aquí había una implicación un poquito mayor, pero bueno, yo empezaba también por un mes, pero bueno, así que se acusadísimo. No sé muy bien por qué, en parte también, como apuntaba también Javier, quizás también sobre que no podíamos salir a la calle, o sea que hoy no puedes salir a la calle. Eso es fundamental, lo de el salir al campo no es una actividad dirigida, es algo que tienes que disfrutar tú solo, descubrir las cosas tú solo. No vale, o sea, yo a mi hija, me acuerdo de una escena hace 2 años que estábamos en un balneario seco cerca de Monforte y se puso una ermita de San Antón. Bueno, pues cogió la ermita de San Antón, ¿verdad? Como si viera ET. Una expresión, una cosa, y no veas, y cuando lo tuvo en la mano, y dijo, la niña aún lo recuerda. Ahora, unos gritos de felicidad. Los niños todavía conservan esa curiosidad, pero tiene que ser algo personal. Y ahora los niños no se les puede dejar solos, pero no es que los padres seamos histéricos, es que el mundo es como es. Los padres somos histéricos. Los padres somos histéricos y el mundo es como es. Y el mundo es como es. No es mucho peor que antes. No es peor que antes proporcionalmente. O sea, otra cosa es que ahora todo se divulga, entonces todo se conoce. Antes había problemas, lógicamente, ahora hay un problema de coches, hay unos problemas que sí son nuevos. El mundo, o sea, yo creo que no es peor que antes, simplemente antes los padres estaban demasiado ocupados trabajando para trepa, ahora buscamos... Porque lo has vivido, que ibas a una aldea y ponías un pie así y se enteraba todo Dios que estabas allí. Ahora no sucede eso. Ahora no sucede eso. Yo me acuerdo que para poner, es que es absurdo, pero es así, para poner mis trapos de bichos les tenía que camuflar, porque yo miraba a mi alrededor y veía un desierto y decía, aquí no hay ningún ser vivo, pero vivo siquiera, o sea, ni pájaros. Iban los 2 días y estaban levantados. O sea, había ojos en el campo que estaban permanentemente vigilando, es que, vamos a ver, es así. Y ahora eso ya no existe. Ya no existe. Nosotros en la calle, me acuerdo, cuando era pequeño en la Ciudad Vieja,
Mi madre a una hora me echaba a la calle y la hora de cenar consistía en que salía una señora y decía ¡ah! Pero no corríamos ningún peligro. No, pero peligros había. Sí, hombre, sí, Pasa pero que no se corríamos creía que era normal. no. Era un poco diferente. Sí, pero había un montón de señores y de vecinos mirando y todos cuidaban. A mí de me todo. vigilaban más los vecinos que mi padre. Exacto. No se preocupaban, pero el vecino se preocupaba. Y ahora las circunstancias han cambiado. Yo no digo que sean mejores ni peores, son distintas. Son distintas. Y la realidad es que los chavales están desapegados de ese campo que nosotros vivimos. Para mí, personalmente, igual que para uno de nosotros salir al campo, era una sensación de libertad. No solo era salir al campo, haber dicho, salgo yo solo, me cogía mi bici y era un medio de transporte, la bichociclismo que hice toda mi vida, hasta que empecé a tener dinero, que fue muy tarde, y estaba, y me dejaban. Ahora, yo no se me ocurre que a un chaval lo dejan, no voy a hacer. No. Todos los demás que estamos derivando hacia otros lados, yo lo de los niños y todo eso es el grave error de efectivamente hay que trabajar en esto. Yo trabajo con mayores de 60. Hay que trabajar con la gente, con los políticos, en los políticos más aún, y los técnicos. Sale hoy una delgadísima, un magnífico artículo de Aves, y a la buena manera podéis leerlo. No. Vamos a ver. Hay que trabajar con la gente de todas las edades. La gente mayor. Yo trabajo en senderismo guiado con ellos. Incluso hacemos algunas cosas de ecoturismo que nadie hace todavía en este país. Es posible hacer eso. Y hay experiencias en Asturias de jubilados haciendo ornitología en zonas de marisma, en Asturias, en Cantabria. Experiencias de ese tipo. Sí, jubilados. Pusieron los jubilados a vigilar las aves y ahí no se escapa nadie. Cuando trabajan Están todo el día en pimba. Es como Tucho, pero en... Tucho todavía no tiene edad. Pues yo, claro, hay que trabajar con los niños, con los jóvenes y tal. Y ahí vamos a ver, lo fundamental es lo de la edad naturalista. Eso había que pillarlo de alguna forma. ¿Cómo? Ahora, dicho esto, lo que habéis conseguido, lo que ha conseguido Hábitat a lo largo de los años, tener en cuenta, cuando salió el artículo de Biotopo en la opinión tan famosa y tal, te das cuenta que grupos como Herba, de Vigo, no existen. Pero es que no existan. O sea, tú buscas en Google Herba y te sale una hierba, o sale de todo, menos el grupo Herba, que fue un grupo brutal, la misma entidad que Hábitat o mayor, y que el Parque Nacional de Sillas Atlánticas no se entiende sin Herba. Eso ha desaparecido del mapa. Entonces, lo que no existe Herba. No existe Herba ni referencia de Herba. Tienes que ir a las hemerotecas a sacar legajos de... ¿Entiendes lo que te digo? O sea, cuando fue un grupo mítico, totalmente. Entonces, me he vuelto a Sí, lo de la edad naturalista. Es que eso yo creo que es fundamental. Yo por experiencia he tenido no he trabajado en granjas escuela, no existen granjas escuela. Entonces, lo que más se le acerca es Marsella. La mejor granja de escuela de gallega, está al otro lado de la ría, como le llamen, de Ribadeo. Al otro, del lado asturiano, vamos. Trabajan con gallegos. Entonces, la experiencia sí que tengo luego en Erceira también, en Castillo y en Oleiros, pero que la edad esa, sistematizándolo a través de clubes de naturaleza, yo creo que es factible. Lo que pasa es que se han adelantado estos de la voz natura, de las narices y todo eso, que han desmembrado absolutamente, que hay grupos muy buenos de natura, ojo. Hay grupos muy buenos, que siguen la filosofía de Freiredo, de francés, los clubes de proteger la naturaleza francés. Eso lo busquéis en internet, en internet, y en España también los hay. Claro, ese tema lo hablamos antes, que se diluye y se pierde, y que vuelvan a reenganchar más o menos como Hábitat, como otra formación de este perfil, es muy complicado. Yo te digo, yo lo he
desde hace unos cuantos años y yo no veo que venga gente por ahí. Pues habrá que trabajar de alguna forma. Y después dejar mucha la responsabilidad, el tema de seguir trabajando, seguir sacando, hacer actividades desde una asociación es súper complicado. O sea, el tiempo que dedica mi junta directiva es total. O sea, dedicamos muchísimo tiempo de forma altruista y parece que todas las esperanzas de la conservación y de la divulgación están depositadas en un grupo como este. Y bueno, gracias a estos últimos años estoy muy orgulloso de toda esta gente que está conmigo trabajando y creo que hemos llegado a un nivel, pero superar ese nivel es muy complicado y cuesta muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. Y si no tenemos recambio, pues muchísimo más. Pero bueno, es una tarea que lógicamente esa responsabilidad sobre los hombros de Hábitat no es nuestra responsabilidad. Bastante hacemos cosas para sobrevivir y asistir a extinciones de otras asociaciones. Yo creo que hay algo más, porque en otro mundo distinto, o que se relaciona como el que estoy yo, está ocurriendo también un proceso de envejecimiento y de certificación por la base. Y me explico. Hace unos años hubo un boom de gente no profesional, por llamar de alguna manera, dedicada a entomología, ¿no? Y se hicieron buenas revistas y hubo muchísima gente, se hicieron asociaciones y tal. Pero esa gente nos hemos hecho mayores y no ha habido recambio de gente más joven. Y los recambios que ha habido ya son distintos. Son gente que procede del mundo universitario y es distinto. Y es distinto, no es lo nuestro. Es gente que está en un departamento y a través del profesor o de lo que sea, de hacer un trabajo, pues hace algo entomológico. Estamos años trabajando y sacando publicaciones. Y ese tipo de gente se divide en dos, los que lo dejan, pero la mayoría, una vez que termina su vinculación, no, es que por ley natural, es decir, la gente, lamentablemente, o sea, algunos pocos privilegiados tienen que trabajar para comer. Y entonces se buscan su mundo profesional como sea. Y una parte pues se han enganchado gracias a eso y se han convertido por orden inverso en entomólogos amateur. Es decir, les ha venido la afición a través del trabajo, que es una cosa completamente contraria a lo que hacemos nosotros, o lo que hemos hecho nosotros. Y me encuentro colegas que un día me escriben y me dicen, mira, no sé qué. Es decir, pero no trabajaba señor Carlos Oliva aquí, sí, pero eso es un coñazo. Estaba en la universidad, ya he hecho mi tesis, pero a mí lo que me gustan son, yo qué sé, los escarabajos. Y en el plan amateur, como no profesional, como quiero llamarlo, como dicen en Research Gate, ¿no? ¿Cómo es? Investigador, ¿cómo es? No, bueno, ¿cómo le llaman? Un eufemismo de eso, bueno, por decir amateur, ¿no? Entonces, el chaval que salía al campo y le gustaban las mariposas y después de morir las pinchaba, pues está desapareciendo. Yo me imagino que es algo parecido a lo que estabas comentando tú. Y tienen que estar relacionados y debe haber otras causas sociales. La juventud ahora, lo que dice Manolo, y es cierto, tiene otros métodos de entretenimiento, a su vez tiene otros métodos de interacción con la naturaleza. No tienes que salir al campo para ver un zorro. Mi hija le dices, no sé qué, un ornitorrinco, y ya está, antes de que le digas nada y le expliques, ya está mirando en la tableta ornitorrincos y viendo un vídeo y no sé qué, y sabe mucho más de ornitorrincos que tú, a los 5 minutos. Y ya se ha quedado satisfecha, su curiosidad natural, su edad naturalista, su curiosidad de esa edad, está satisfecha con haber visto 3 vídeos. Si los ve en el campo, fantástico. Pero yo creo que tiene que haber algo de todo eso. Sí, unha puntualización simplemente de... Estou moi en desacordo con o que acabas de comentar, porque ahora mesmo a entomoloxía e moita entomoloxía feita a un nivel para nada ordenado
como é o tema da fotografía de natureza, que hai miles ou decenas de miles de persoas que saen ao campo para fotografiar libeliñas, que saen ao campo para fotografiar chinches, borboletas, e que ao final colgan a súa foto no seu perfil, no seu muro de Facebook para recibir aplausos e engrandecer o seu ego, sen que iso sirva para aumentar o coñecimento desas especies en ningún lado, porque esas fotos se perden, non hai información relativa a esa foto e non, ao final non cristaliza en ninguna publicación ni nada, é unha pena. Pero iso entra dentro dunha cousa que eu chamo pseudonaturalismo, que é o seguinte, que é non entender de verdade para que é o naturalismo, ou cales son, digamos, o leitmotiv do naturalismo. E niso tamén meto, dentro dese saco de pseudonaturalismo, hai as persoas que din que lle gustan os animais, pero solamente están pendentes de alimentar a gatos, ou de estar pendentes del perrito que lo adopta en casa, que está moi ben, que pode ser, pero que a natureza non é eso, é outra cousa. O seu coñecimento e o naturalismo vai por outros derroteros. Igual naturalistas dun perfil como os que están agora falando, como vos, realmente hai poucos. Hai moita xente que vai á natureza. Realmente tamén, por certo, este concepto da natureza para mí é demasiado etéreo. Igual a definición que dera Toñete nunha charla que hubo no Quiosco Alfonso relativo á biodiversidade urbana é moi acertada. A natureza é todo. O problema son as calidades de natureza. Realmente hai natureza na rúa, hai natureza no mar, hai natureza en todos lados, pero as calidades son distintas. A natureza, por certo, que rodea a Coruña carece de peor calidade, tamén iso hai que comentarlo. Entón, cando saímos a natureza, cando, por lo menos na visión de naturalista que nos tocaba, intentamos ofrecer algo de coñecimento para o futuro. Intentamos poñer algo de negro sobre branco, intentamos comunicar as nosas observacións de modo máis ou menos ordenado e que sean realmente útiles. Iso, por desgraza, a maior parte dos que saen ao campo non o fan. É unha auténtica pena. Reconducir eses esforzos para que esta ciencia cidadá sea realmente útil, penso que un dos maiores retos os que nos enfrontamos nos próximos anos. Eu teño experiencia, Xavi, que tiene unha paciencia tremenda nos grupos de naturaleza. Sí, de reconducir. No, a ver, porque lo que sí considero importantísimo, creo que como naturalistas, igual la labor que hace un grupo como Hábitat es una labor impresionante, mantenerse vivos durante tantos años absorbiendo gente que pueda surgir en la ciudad con ese interés y absorberla para darle los mecanismos adecuados o iluminarle el camino para que si le gusta esto, que se dedique a esto. Yo creo que eso a nuestra escala individual... Es impresionante, en el contexto que yo conozco al menos es un milagro. Claro. Sí, sí, es un milagro, porque no está pasando lo mismo en nuestro entorno. Y yo creo que como individuos, ya que estamos en esto, estamos para quedarnos en este mundillo, nos dimos cuenta de que esto es increíble, de que nos gusta salir al campo, disfrutar, y además que ese disfrute, con ese disfrute se recaben unos datos que sepamos que es importante, que con ellos contribuyamos al conocimiento y por tanto a la preservación de la naturaleza silvestre, de la biodiversidad, de los espacios. Entonces yo creo que a nivel individual es importante que nosotros que estamos aquí para quedarnos, que si del mundo de la fotografía, que si del mundo de otros lugares de manera transversal, en este mundillo de repente se asoma alguien que potencialmente tiene posibilidades de llegar a ser un naturalista para siempre, yo creo que es nuestra responsabilidad cogerle la mano, agarrársela bien fuerte y decirle, no, tú no te piras de aquí más, o sea, tú te quedas. Y voy a estar... No sé esa evangelización implica ese tipo de... No sé si me explico bien. El tema es que en nuestro entorno personal... Sí. Me llamo Javier y resulta que es autocar. Parece un grupo de autoayuda y da una sensación, da un poco de miedo, da una sensación como de una secta. Pero no va a salir de aquí. Yo lo entiendo, un poco lo del caso y que hay muchos casos más, ¿no? El caso de mi sobrino, que es un caso parecido, y otra gente. Si nos enfrentamos a la gente y digamos que se acerca
con curiosidad este mundo, pero viene desde otro que pueda ser tan agresivo como el mundo de la caza o de muchos deportes que son de riesgo para la naturaleza, a lo mejor no para el que lo hace. Si le ponemos un muro delante, lo que tengo clarísimo es que esa gente lo que va es también ponerlo como un muro, dice, vale, aquí ya hay un muro por cada lado. Claro. Si le tendemos la mano, creamos un pequeño puente y tal, es posible que se alejen y digan que no pasa nada y tal, mantener las formas y nada más, pero cada uno que vas ganando es uno menos del enemigo. O sea, el enfrentamiento, sobre todo, esto pasa muchas veces en los foros con el tema de los peluchistas y tal, y entonces también con los cazadores. Son dos mundos sumamente enfrentados y en este momento unos y otros nos ganan, pero nos ganan por golear. Entonces o les damos un poquito eso, les abrimos un poquito el camino y tal, o que está facendo o Xavi, que sei que a súa labor, mas unha paciencia infinita. Eso non son Facebook ni unha rede social, pero é no digo que yo lo haga, lo que pasa es que yo, si veo que eso está ocurriendo, yo me veo en la responsabilidad, como naturalista, yo me veo en la responsabilidad de poner todo lo que está en mi mano para que esa persona, si se quiere asomar a este mundillo y que está tanteando este mundillo, pues es decir, que yo, si puedo, le voy a dar todos los recursos que estén de mi mano para que se quede aquí. De hecho, hay gente que ha cambiado el platillo que es un fotógrafo magnífico. Mucha gente viene de la fotografía. Sí, hace 2 años así, ahorita la primera. Claro. Hay gente que llega de la fotografía, pues de repente se encuentra fotografiando pájaros, cuelga sus fotos en el Facebook, en su blog, etc. Eso está estupendísimamente, pero se encuentra que realmente descubrió un mundillo que es los pájaros, el mundo, la naturaleza, que realmente es bonito y le gusta, aparte de fotografiar, a lo mejor pues dar un paso más allá, conocer. Alguna vez, aparte de sacar fotos, pues pueden hacer un conteo, un censo, incluso luego otro paso y mandarlo a un anuario para que, porque efectivamente avisar de un ave pues un poco peculiar, hacer un conteo y publicarlo en un anuario, en un noticiario, etc. Y ahí de repente están llegando a un terreno en el que están, aparte de disfrutando, pues están contribuyendo al conocimiento. Y eso es bonito. Yo creo que la gente que se asoma desde otros ámbitos de manera, pues eso, transversal, yo creo que los que somos ya, los que estamos aquí dentro debemos de hay una mierda que pueda parecer una secta, como comentabais, creo que debemos de hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano. Yo la verdad es que por lo que a mí respecta, sí que la gente que a veces llega a mi vida de una manera u otra y que llama a la puerta del naturalismo, yo desde luego, aunque tenga que perder algo de tiempo, esfuerzo y muchas veces lo hay que perder, intento siempre apoyarlos a muerte, porque creo que es la mejor contribución que podemos hacer al naturalismo. Si una persona, gracias a nosotros, acaba dedicándose a este mundo y disfrutando con ello, pues yo creo que es un éxito, yo creo que podemos estar muy satisfechos. ¿Sabes lo que me dijo a mí ya os lo comenté antes, pero mis conocimientos entomológicos, al menos en el gremio, pues fueron autodidactas, prácticamente desde siempre. Entonces siempre me preocupaba, me procuraba arrimar a gente que supiera más que yo, que tuviera más experiencia. Entonces hice una cosa muy antigua, que es la mili, y la hice en Tenerife. Al que no sepa lo que es, puedo explicárselo. Eso para mí pues, fue una oportunidad enorme, porque claro, es el cambiar absolutamente de un tipo de fauna a otro, completamente distinto. Entonces lo primero que hice fue agenciarme una lista de direcciones que me facilitaron, de gente, entomólogos de allí, y tuve suerte con el primero. Y allí pues salí al campo, aprendí mucho, bla bla bla. Me pasé muy bien, y luego a la hora de despedirse decir, bueno, era un señor mayor, aún sigue viviendo afortunadamente, y le dije, mira, yo no sé cómo voy a poder agradecerte todo esto. ¿Y sabes lo que me contestó? Que se me quedó grabado. Me dijo, un buen día se te acercará un joven cuando tú seas mayor, y entonces te pedirá lo que tú me has pedido a mí, y tú dáselo y ya me lo estarás agradeciendo. Toda una lección, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que el secreto, yo desde que llegué a Hábitat lo tenemos aquí y yo lo viví y todo el mundo que ve lo vive. Y ese es el secreto de Hábitat. Es que cada vez que alguien se acerca, yo cuando veo la pasión
y cómo disfruta Santi, cuando veo a Damián en el campo y veo cómo te cuentan las cosas, cómo disfrutas, o tú como lo estás contando hoy, o cualquiera de vosotros, cualquier persona que tenga un poquito de inquietud por la naturaleza se va a sumar. No hay que hacer mucho más, es simplemente lo que decís ahora, dedicarle un poquito de tiempo y no darle la espalda. Pero después, cuando hay gente que tiene la pasión y las historias que estáis contando hoy, es que eso viene dado. Exacto. Es simplemente, pues, simplemente darles una serie de recursos fundamentales a este ser humano para ayudarles, simplemente. Y a veces hay gente que llega, pues eso, a otros lados y se encuentra con mundos que pueden ser a veces un poco cerrados, como la ornitología, el mundo de la ornitología. Una persona llega a un foro, una persona que tiene un interés básico por las aves, llega a un mundillo como la ornitología y bueno, ahí es un momento crucial de su vida, es decir, de su vida en ese ámbito, quiere decir, puede llegar aquí, asomarse y engancharse para siempre, o puede llegar aquí y encontrar algo que le parezca, un aspecto que le pueda parecer negativo y darse la vuelta y nunca más asomarse a este mundillo. Y yo creo que ahí está la responsabilidad de cada uno, es decir, hay que saber encauzar muy bien, encaminar muy bien a esa gente. Yo creo que es importante. Y a veces se pierde un poquito de tiempo, pero creo que vale la pena sobradamente. Dos últimas cosas. Me pidió la palabra Antón, que tenía que estar también en esta mesa. Es expresidente de AMTA. Otro marginado social. Naturalista, este mojar aquí que hay. Ya le tocará otra ocasión. ¿Qué quieres comentar? A ver, lo que quería decir que non hai que ser tampouco tan pesimista. Esos momentos que tivo o conservacionismo de según que había en cada instituto un grupo, que había en cada concello un grupo, pois eran tamén porque había moito traballo que facer e o conservacionismo como evento social que era dar unha resposta, porque, é dicir, están falando de que en Valdai se quitaban os camións, entraban detrás de outro cunha pala e se comían as dunas directamente, e iso estaba permitido legalmente, pegaban a xente para incluso botar algún, non? Pero, claro, despois se foi conseguindo, falamos de un parque natural, Rede Natura, xa había esa motivación de ir a estudiar algo, bueno, xa estaba, parecía que estaba todo conseguido, xa estamos con 3 universidades, xa todo bien estudiado, entón eu creo que o conservacionismo, sí, estamos perdendo xente, tamén a perder os cazadores, tamén a perder os pescadores, moitos gremios. Sin embargo, temos que ir dando unha volta que a xente sí que enganche. Eu creo que iso agora parece, desde o meu punto de vista, unha solución que se está facendo é aportando unha solución á sociedade, que é o que é a cuestión de territorio, que é algo que parece que está florecendo agora e va empezar, pois, oye, mira, vamos a comprar este bosque, vamos a fazer isto, e a xente si aí si ve algo máis real e si que parece que se quere implicar, pero bueno, non é por ser tan pesimista, pero creo que temos que darle un punto de apoio á sociedade para que vexe que aportamos solucións a problemas, non simplemente, pues, sempre somos un torno, estamos en contra de todo e sí, que tal. Vale, ya por, no sé si algo más. Yo quería por último a un voluntario de esta escuela que contara un poquito qué le ha parecido, pero no sé si alguien se atreverá, los que estéis aquí en la escuela que vamos a clausurar. Eso es una amenaza. Es una amenaza, pero sí, por lo menos contaros vuestra sensación de lo que habéis pasado, os habéis aprendido algo de vosotros. Nos gustaría saberlo, y damos por cerrado el resto. ¿Alguien se atreve? Regalamos un catalejo. ¿No? Si no sacamos el dedo apuntador. A ver, dígalo también. No, primero despois conto unha pequena cosa. Dejamos que tamén cuente despois se alguien se lo piensa, aí de vosotros. Eu creo que deberían ser os máis novos que están por aí. A ver, tamén cuenta, que estos son os más pensados. Que cuentas? O Víctor López Seoane, o devanceiro da familia López Riobó, que foi fixo custodia con maior ou menor fortuna de parte da súa formación etimolóxica. E un López Riobó foi Íñigo López Riobó, que estivo nos comezos de Ávica,
compartir os horas de campo con as persoas que están aquí. E que, bueno, antes de tempo, entón, pois, unha pequena palabra de agarimo con él, a súa familia máis que ten certa relación comigo. E, nada, pues... Aquí, de hecho, de Íñigo nos ha cedido, hemos pedido pues, 2 o 3 cajas que conoces mucho personal, pues tenemos que invocar, bueno, las que en su momento, pues... A ver, ¿quién se atreve? O los que están, que vayan hablando uno a uno, así que van No vamos a extender mucho más. A ver, saca ahí de la lista, venga, hombre, di un nombre. Es decir, no hemos aprendido nada, solo decir, bueno, hemos aprendido nada y ya está. Decir que vais a faltar a clase. Voy a aprender. Si dijo ata clase algún día, espero que sea por una razón así. Alba, tres colaboradores, Pablo tamén, colaboradores de Hábitat. Eu suliñaría o sea, digamos, este vínculo que hai desde membros da escola a colaboradores activos de Hábitat. Bueno, por lo menos de decir que están aquí presentes e que os animo a que digan algo, ¿no? Alguna que otra jornada de Baldallo ya les cae. Alguna jornada de Baldallo, ¿qué? En Baldallo, ¿qué tal? ¿Qué decides? Mucha guerra. ¿Qué vos pareceu? Que vos pareceu o que estamos facendo en Baldallo? Que vos parece? Con a pita. Coa pilla das lunas. Unha labor impresionante. Es que recorres la playa tienes que ir. Ellos preguntaron casos, yo la vida lo viví muy de cerca, como decía antes, en Habitat estuvimos 9 años seguidos allí, o sea, todo el año, seguimos 9 años todo el año. Y me acuerdo que uno de los problemas que teníamos, que tuvo un grupo de investigación sobre la píldora, porque ahora hay mucha gente trabajando en ella, está, bueno, sobre todo, bueno, mucha gente, hay alguna gente, realmente está José Domínguez y María y luego pues vosotros, ¿no? Por la base así y tal, pero profesionalmente están ellos dos nada más, hasta donde yo sé. Pero en aquel momento no había nadie, entonces Souza decidió hacer un trabajo sobre la pila y tal, y bueno, nada, nos juntamos unos cuantos, no está. Entonces hay una charla por ahí que se ha dado algunas veces en el grupo, en el que hay con unos dibujitos de planeta muy chulos, en el que se ve cómo éramos el grupo inicial, y más o menos se nos reconoce a algunos y tal. Entonces, terminaste la proyección que hay un grupo de, no, o sea, de gente todos felices y tal, y Souza estaba peritorio, y una sonrisa se le salía por los lados de la cara, ¿no? Al año siguiente, esto va pasando, ¿no? El segundo año, pues ya la cosa, ya la sonrisa no era tan grande. El tercer año es que el grupo lleva menguando. El cuarto año era mucho menor. Y en el noveno año estaba el sol así más triste que la otra. Y se dejó ese programa porque no había gente para seguir. O sea, yo hace mucho tiempo, Damián, nombre de Hábitat, me invitó a ir a la postura de Hábitat para la situación del Chorritejo en unas jornadas que hubo sobre la píldora allá, en Vigo, y yo les decía allí, la verdad, que yo llevaba muchos años totalmente desligado la pila. De hecho, lo que hice fue verdad, o sea, yo cogí unos días antes, me cogí la tesis de María Vidal y tal, y me la leí para ponerme al día, no que se sabía del bicho, ¿no? Porque ya estaba totalmente despistado, ¿no? de aquellos tiempos. Y, curiosamente, sin haberlo preparado, porque allí ninguno nos pusimos de acuerdo, evidentemente, para hablar entre nosotros y tal, los problemas que yo había visto en los años 90 eran los que hay ahora, o sea, perros, windsurf, coches, no sé qué, o sea, cambiaron ligeramente, o sea, quiero decir, pero cambió todo para no cambiar nada, o sea, la situación es la misma, los chorritejos ahora, por ejemplo, uno de los problemas que tenían antes, me acuerdo, porque las cosas también a veces hay que verlas con un poco de perspectiva, y muchas veces incluso los propios grupos ecologistas, con el ánimo de proteger todo, nos pasamos a veces de frenada. No digo que este sea el caso en Baldallo, ¿no? Pero por ejemplo en Baldallo había una población muy bollante de chorritejo patino que sufrió una presión tremenda, pero que llaman en los corredores de tormenta y en las depresiones intradunales. ¿Qué ocurre? Las han revegetado, se han colmatado y lo están creando en la cabecera. Entonces ahora les afectan los que van con el perrito, los que pasean o tal, y las maneras que se van los nidos, ¿no? O sea, es una cosa que va cambiando continuamente y desde luego es importantísimo el trabajo que poder realizar apoyando ese seguimiento, pues eso porque, ya digo, es una especie que les lleva protegiéndose 25 años y sigue peor que antes, o así, o sea, necesita protección todavía. Así que vamos, si estuvisteis un año, ¿cómo os queda? Bueno, este fue bueno, este por suerte se dio bien, entonces bueno, aquí por poco para seguir. Bueno, pues ya que nadie se atreve, yo lo vamos a dar un poquito porque les gustó. Sí. No tienen pegas. Vamos a regalar una aplauso. Daros las gracias a todos.